Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Ok. Mientras van colándose los demás, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Acá, por favor, se van a conectar a esta dirección web. Enseguida los escribo bien. Van a entrar a esa dirección y cuando ingresen a esa dirección va a aparecer en pantalla va a decir Kahoot y va a pedir un pin. El pin se los voy a pasar enseguida, ¿ya? Entonces vayan ingresando a kahoot.it. Ok. El pin se los paso enseguida. El pin es ese. Con eso ingresan y bueno, la idea es de que logren ingresar con su nombre para que los pueda identificar, ¿ya? Ya estoy, ingeniero. ¿Ya están todos? ¿Sí? Ok, le dan ingresar y vamos a empezar a hacerle el ejercicio, ¿listo? Bueno. Hay muy poquitos, faltan, no hay más. Estoy entrando. Ok, es un pequeño ejercicio, vamos a ver qué tal nos va. Algunos más. Vamos a esperar un minutito más. Intentar empezar. Hay unos ejercicios que les he dejado mucho tiempo. Entonces yo les voy a avisar si tienen menos tiempo del que dice, ¿ya? Hay unos ejercicios medio larguitos y tienen más tiempo, pero hay algunos que me he equivocado y el tiempo está muy largo. Normalmente los tiempos son de 30 segundos, ¿no? Pero hay unos por ahí que son medio complicaditos y que se los puse más tiempo. Son, creo que son unas 8 preguntas más o menos. La idea es que lo hagan rápido y correcto, ¿no? Entonces se lleva más nota el que más aciertos tiene y más rápido responde, ¿ya? Sé que el examen no es de parte teórica, pero esto me ayuda a ver qué es lo que está flojo en lo que es el tema de conceptos básicos, ¿ya? Vamos a empezar entonces. 1, 2, 3, empezamos. Determine la complejidad de este algoritmo. Tienen harto tiempo, ¿sí? Primero muestro las posibilidades. Ustedes tienen en pantalla solo los colores, ¿no? Cuadrática la rojo, cúbica la amarilla, azul logarítmica lineal y exponencial. O sea, ustedes tienen que seleccionar una posibilidad, ¿ya? Pero analicen este algoritmo por inspección y por inspección y la intuición de repente, porque no está pidiendo demostrar. Será cuadrática, lineal, hay que ir descartando lo que no puede ser, ¿no? Esas son las posibilidades. En pantalla seguro ven solamente lo... Básicamente aquí tienes que acordarte cuándo puede ser cuadrática, cúbica, logarítmica lineal o exponencial, ¿sí? Vamos. Ya. Bueno, en realidad esta es cúbica, ¿no? La respuesta correcta es cúbica. Fíjense que eran 3 ciclos repetitivos, ¿no? Y incrementaban de uno en uno, ¿sí? 1, 2, 3, entonces uno era por I, otro por J y otro por K. De todas maneras, incrementaba de uno en uno, entonces no había posibilidad de que haya tendencia logarítmica, ¿no? Otra exponencial, habíamos dicho que este grado exponencial era cuando el algoritmo tiende a crecer demasiado en tiempo y no hemos visto ningún tipo todavía, ¿sí? Normalmente sale en recursivos, ¿ya? Y cuadrática no, porque eran 3 ciclos, iban de uno en uno, entonces por inspección tendría que ser cúbica, ¿ya? Hoy lo vamos a demostrar, ¿ok? Vamos con la siguiente. Ok, ahí están las notas, sí, vamos, todavía puedo.
Otra, son 5 nada más. Hablando del running time, ¿sí? Bueno, acá está el algoritmo chiquito. De aquí están unas mediciones. Bueno, mediciones o datos, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el running time? El running time es el tiempo de ejecución, traducido al español. Es decir, cuántas instrucciones va a ejecutar el algoritmo. Cuántos pasos va a realizar el algoritmo. Entonces, de ya, ninguno, uno, o la suma de todo esto que está acá, o la suma de todo esto que está acá. ¿Sí? Un favor acá en A. Aquí dice por, es más, por favor. Me agarraron ahí, es más, ¿sí? No es por, es más 2, A más 2. Ahí sí hay disculpas porque había un por 2 que daba la impresión, ¿no? De que se duplicaba y por lo tanto estábamos hablando de otra cosa. De todas maneras, ¿sí? La más cercana era esta, ¿sí? También lo vamos a demostrar hoy. Pasa de que estaba midiendo las dos primeras instrucciones, que son 2, ¿sí? Bueno, de repente había una repetición por acá y ahí había unos datitos, ¿ya? Entonces, el más cercano era este que está aquí, ¿ok? Ya no está tan difícil el siguiente. Vamos uno más. Ok, vamos viendo. Este es complejidad. A ver, sobre conceptos de complejidad. Ya sé que no pueden medirlo porque no hay mucho tiempo. Pero hay que mirar, ¿sí? Hay que mirar el algoritmo y tratar de determinar la complejidad. Lineal, constante, cuadrático o ninguno. Daba tiempo hasta para medirlo. Ya. Aceptaron más, ¿no? Es lineal. Solamente tenías un ciclo for, ¿sí? Un para, ¿ok? Entonces no podía ser ni cuadrático, constante tampoco, porque estaba el para, estaba en función a n, entonces tenía tendencia lineal. Era la posibilidad más cercana. Siguiente, veamos cómo les ha ido, ¿sí? Acá, pueden subir un poquito más, todavía hay una, si no me equivoco, 2 más. Para determinar la complejidad de un algoritmo, ¿qué cosa? Ahí está el cómo, ¿no? ¿Cómo determinamos? Vamos a ver quiénes me aciertan. Cuando hablamos de complejidad, normalmente si no lo indicamos, hablamos claro del caso peor, ¿ya? En términos generales, ¿no? Pero bien, lo más correcto es decir que necesitamos el running time y de ahí podemos sacar la complejidad recién, ¿sí? Determinar la complejidad de manera directa se puede, pero les cuento que eso solo lo haces cuando ya tienes mucha práctica del comportamiento del tiempo de ejecución, ¿no? Por ahora hemos dicho que lo vamos a hacer siempre en 2 pasos, running time y ODN, ¿ok? Y el tiempo y la complejidad, o sea, en dos niveles. Ahora, en el examen puede ser que se te pida, sin embargo, calcular solamente el ODN, ¿ya? Entonces, en ese caso, si tú puedes por inspección determinar la complejidad del algoritmo y en palabras justificar por qué estás poniendo esa complejidad, se lo puede considerar correcto. Pero si en el examen te dicen calcula el tiempo de ejecución y la complejidad, en el caso peor, sí o sí tienes que calcular el TDN, ¿ya? Es que el TDN a nivel de matemáticas te arroja el valor calculado, ¿cierto? Y te da una complejidad ya pues en la línea de lo que debe ser. Por inspección, si se te va aprecias en el sentido erróneo algún movimiento de variable, no te das cuenta de las duplicaciones o tal vez no te das cuenta de que el algoritmo en vez de ir de 1 en 1 va de repente de 2 en 2, esos detalles, si no los tomas en cuenta, tu ODN puede variar, ¿ya? Entonces, en la práctica siempre necesitamos las dos, que es lo recomendable, ¿sí? Pero cuando ya ustedes conocen varios algoritmos, así como van a ver en la última práctica, porque vamos a volver a hacer este ejercicio al final, van a ver que yo les voy a mostrar los algoritmos y va a estar más rápido su tiempo de respuesta, ¿no? Van a saber más rápido a qué se refiere, ¿ya? No puede ser solamente el TDN, porque el TDN solo da running time, ¿sí?
te da el total de instrucciones que va a ser el algoritmo, pero la complejidad nosotros lo hacemos en función a el término predominante y el tema de que el running time ya está simplificado, ya, entonces no va por ahí, ¿ok? Siguiente. Aquí ya estuvieron mejor algunos. Uno más. Falso verdadero, quedó de última. Está preguntando si este algoritmo presenta caso mejor y caso peor. O sea, si se puede calcular la complejidad en el caso peor y en caso mejor. Está diciendo que sí tiene. Entonces hay que decir si es falso o verdadero. En este caso, era falso, ¿sí? Es un algoritmo, si te das cuenta, donde hay dos ciclos for, pero en ningún momento hay una pregunta en alguna parte del algoritmo. Habíamos dicho que en la teoría de que cuando el algoritmo presenta condicionales, ya sea en ciclos repetitivos como el while o el repeat, o un sí condicional simplemente, ¿sí? Ahí podemos hablar de caso mejor y peor. Pero cuando el algoritmo tiene un comportamiento lineal, donde no hay bifurcaciones, pues decimos que no, normalmente que no tiene caso mejor y peor, ¿sí? En todo caso se puede determinar su complejidad, pero desde el punto de vista genérico, no desde el punto de vista de caso mejor o peor, porque no presenta, ¿ya? Y ese era un tipo. Con esto ya más o menos hemos visto un poquito algunos conceptos en los cuales ahora vamos a trabajar, ¿sí? A ver, veamos qué ha pasado. Ahí están los tres. Como entraron con su nombre, para mí está fácil. Muy bien. Silva, García y Fuentes, ¿ya? Para la próxima, las chicas tienen que sacar más nota, ¿sí? Ok. Yo lo voy a registrar, ok, esto. Y ya vienen como participación de clase, ok. Y al final de la clase voy a sacar un resumen de las preguntitas que hubieron para que ustedes las analicen otra vez. ¿Listo? Listo. Sí, dice que más o menos las cosas andan bien, pero hay algunos problemitas de conceptos. ¿Sí? A ver, algo interesante. Bueno, creo que no me han estado estudiando la teoría. Realmente nosotros sin teoría acá andamos en como que redundamos, ¿no? No sabemos cómo empezar, no, cómo terminar, ni a dónde llegar, ¿ya? Entonces, recomendarle que un poquito más le vayan leyendo a las reglas, ¿sí? A los ejercicios ya resueltos para que vayan tomando ya, para que vayan agarrando los conceptos, ¿ya? Solo hay una que sí puede ser mi culpa porque era esta, ¿verdad? De mi pantalla, ¿verdad? Acá que se me fue ese por y era más, ¿no? Era un comportamiento de crecimiento lineal, ¿sí? Más 2, más 2, más 2, más 2, más 2. Porque al decir por 2, todo cambiaba, ¿sí? Todo cambiaba. Ahí es la única que yo pudiera justificar de que causó confusión, ¿ya? Pero el resto lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Es que hemos dicho por infecciones que se puede determinar fácil. Enseguida lo vemos. Voy a compartir otra pantallita ahora. Creo que lo tengo abierto ya. Tengo tantas ventanas que ya no sé dónde andar. Bien. Hoy el trabajo está enfocado básicamente a lo que es el comportamiento de los algoritmos genéricos, ¿ya? Vamos a verlo a todos otra vez, pero miren, he hecho un programa tal vez muy largo para hoy, entonces ya ustedes me avisan si se cansan mucho y pues tendríamos que programar a hacer una siguiente vez, ¿ya? De todas maneras, empecemos con lo más simple. Para resolver ejercicios de complejidad, ¿no? Necesitamos recordar cómo se calcula el running time con las reglas de conteo que están en la teoría. Entonces yo ahora voy a empezar a agarrarlas, ¿ya? El siguiente paso es simplificar mediante las reglas de simplificación, ¿no es cierto? El tema de la constante sumativa, la multiplicativa y el tema de quedarse con el término predominante o el que más pesa en la expresión para determinar la complejidad de acuerdo a la tabla que ya también está en la memoria nuestra, ¿sí? La tabla de complejidades donde empieza con la constante y termina con la exponencial, la factorial o la combinatoria, ¿sí? Entonces son pues los más altos en la tabla.
Entonces, siguiendo este lineamiento, miren, se resume a estas 3 líneas lo que hay que hacer, que tanto nos preguntamos antes. Vamos a ir revisando esos ejercicios que hicimos en el podio. Acá, ¿sí? Esta es la única donde había un error. Bueno, ahí está, más 2. ¿De dónde sacamos la complejidad de este algoritmo? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Empieza mirando el nombre del algoritmo, si te llama la atención, lo asocias a algo conocido, aquí no nos dice nada. Observemos la entrada es n, acuérdense que n es la talla del número de elementos que está entrando al algoritmo para trabajar y siempre suponemos que es un valor muy alto, ¿sí? Yo voy siguiendo por inspección y encuentro, bueno, esto no me llama la atención porque son instrucciones simples, este sí. Es un punto importante a tomar en cuenta, es un mientras y termina por acá, lo voy a ordenar un poquito, ¿ya? Y bueno, realmente aquí, si yo veo dónde está la complejidad, tiene que estar en la parte donde hay repetición, ¿sí? Esto es la parte del algoritmo donde más instrucciones se ejecutan. Ahora resulta que esta repetición está en función a A y B, y A es un 1 y B es un 100. Son 2 valores constantes. Y estos valores constantes no están asociados con el n, que es el número de elementos que está tratando el algoritmo. Entonces, de todas maneras, no importa qué tan grande fuera n, esta repetición se va a mover en el rango de 1 a 100. ¿Sí? A menor que B, mientras sea verdad, va a ser. Y entonces aquí está el grado incremental, que por cierto es más 2, ¿ya? Significa de que hay un incremento constante sumando, aunque sea de a 2, pero el crecimiento es igual de comportamiento lineal, ¿cierto? Entonces, muy diferente del multiplicado. Eso también está en los videos explicativos, ¿ya? Entonces, en resumen, de aquí ya uno se da cuenta y dice, no, este no va a ser lineal del todo, porque el mientras no depende de n, depende de A y B, donde B es un constante, quiere decir que no importa que tan grande sea n, esto va a repetir en función al 100. Ahora, A empezó en 1, y de ser 1 se mueve a 3, ¿sí? Y da su segunda vuelta. Luego a 5 y da su segunda vuelta. A 6 y da su segunda vuelta, y así sucesivamente. Al parecer, este va a repetir solamente la mitad de veces que hay en 1 y 100. Pero lo podemos demostrar. Si vamos a lo que vimos los ejercicios que estaban en el Kahoot, había uno donde había una suma y la idea era que encuentren ustedes cuál estaba más cercana y pues era la primera. Entonces ahora veamos de dónde sale ese cálculo. ¿Listo? A ver, guiamos por acá, insertemos una flecha. Me van a ayudar a determinar si ando bien, ¿ok? Vamos a hacer una flechita por acá, vamos a bajar estos controles porque la verdad que... Ok, normalmente uno va midiendo por línea, ahí estoy tratando de enfocarme en las líneas que hay que medir, la otra, ¿sí? Le estoy haciendo una rayita a cada línea que tengo que medir y aunque ustedes lo vean muy simple, siempre hacemos lo mismo, ¿ya? Siempre hacemos lo mismo, ok, entonces sigo. Acá tengo otra, el while, ya, también tenemos el MSG Box, ¿sí? Estoy poniéndole una flecha a todas las líneas cuyas instrucciones hay que medirlas, ¿listo? Ya está. Bueno, por términos teóricos, ¿sí? Entonces podemos decir que la línea 1, donde está A, ¿sí? Acá, eso vale para mí simplemente 1, ¿sí? Lo vamos a poner de otro color para que entendamos bien. Listo. Vale 1. La siguiente línea también vale 1, porque son instrucciones simples. La siguiente línea viene un mientras. ¿Cómo calculo cuántas veces compara ese mientras? Yo les enseñé a hacer una tablita, ¿no es cierto? Que es de seguimiento de las variables. Hagámoslo. Aquí abajo para que no interrumpa con los valores que voy a poner a la derecha. La tablita sigue a las variables. Por ejemplo, tengo la variable n que bueno está entrando. Luego tenemos a la variable a, tenemos a la variable b, ¿sí? Tenemos a... no hay más, ¿sí? N, A y B, es todo. Van a disculpar que se pone automático en mayúscula. Acuérdense que en C todas las variables varían, ¿no? Si es que es mayúscula o minúscula.
Bien, vamos a hacer el seguimiento de esas variables. Bueno, supongamos que n es 1000. Es un n muy largo. A dice la instrucción de primer línea, A en 1, B en 100. ¿Sí? Ahora, yo me estoy preguntando cuántas veces va a preguntar. A menor que B. Entonces, en este caso, si ves que A empieza en 1, ¿no? Está preguntando, 1 menor que 100, ahí va una pregunta. Y luego en la siguiente vez, A se va a mover a 1 más 2, 3, ¿cierto? Y luego en la siguiente vez, 3 más 2, A se va a mover a 5. Entonces va a ir avanzando de 2 en 2, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿cómo calculo cuántas veces va a preguntar? Supongamos que en vez de un valor tan alto como 100, fuera solamente 10. Voy a probar solo con 10, ¿ya? Para ir viendo cómo debo hacer el cálculo. Miren, 1, 3, 5, 7. El siguiente que hubiera entrado a comparar hubiera sido por 9. Y por último, hubiera dicho, compárese con 11. Y ahí ya no hubiera cumplido, ¿no es cierto? Porque 11 no hubiera sido menor que el 10, ¿verdad? Entonces, pero pregunta, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces ha preguntado? Todas las veces que entró y cambió la variable, ¿no? Acá tenemos 2, 4, 6 veces ha preguntado, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo calcular esas 6 veces? Bueno, si mi n hubiera sido de 10, o perdón, mi b no hubiera sido 100, hubiera sido 10, lo hubiera preguntado 6 veces. Entonces, ¿cómo calculo? La mitad de las veces más 1. La comparación la hace la mitad de las veces del límite superior. ¿Por qué la mitad de las veces? Porque está avanzando de 2, ¿ya? Más una vez, ¿sí? Entonces acá yo lo puedo poner, no lo voy a poner en función a n porque b no es n, ¿sí? Lo voy a poner en función al 100, en este caso, ¿ya? ¿Y qué tendríamos acá entonces? La mitad de b es 100, yo le calcularía así. Tendríamos 100 dividido entre el 2 más el 1. Ese es el número de comparaciones que va a hacer. Y fíjate que es un valor constante, ¿sí? Es un valor constante. ¿Qué pasa acá con el MSGBox? Es una instrucción que vale 1, pero está dentro del while. Al estar dentro del while, yo tengo que multiplicar ese 1 por el número de veces que el while entra, ¿sí? O que entra dentro del while. Y eso, acuérdense que en la teoría dijimos que es una menos que las comparaciones. Si las comparaciones fueron 100 dividido entre 2 más 1, las veces que entró adentro del while va a ser 100 dividido entre el 2. Entonces, igual acá va a ser 100 dividido entre el 2. Entonces, ahí está. Estoy haciendo en números lo que normalmente hacemos en función a n, ¿sí? Entonces, el MSGBox vale 1, pero las veces que entra al while son 50, ¿no? Y la otra instrucción también es una instrucción simple, ¿cierto? Esta también es una instrucción simple y vale 1, pero lo tengo que multiplicar por las veces que entra al while, que en este caso es 100 dividido entre el 2. Ahí está. ¿Qué más? Tengo acá un MSGBox, pero este MSGBox está fuera del mientras, ya no está dentro del mientras, está afuera, y es una instrucción simple, al igual que A y B, ¿no? Entonces, esta simplemente digo, es una instrucción que vale 1. Y ya tengo listo el cálculo, ¿sí? Esto sería igual a, llevado a términos numéricos, 51. Esto sería igual a 50. Este sería igual a 50, ¿verdad? Entonces, como ven, variaría mucho si estuviera en función a n. Ya, tomen en cuenta eso. Acá la clave era darse cuenta que el límite o el rango era constante. Entonces, definitivamente es un algoritmo constante, como decíamos en el análisis inicial. Ok, la suma de todo esto, ¿cuánto es? Vamos a sacar un poquito el total. El total nos interesa porque a partir de este total viene el T de n, ¿cierto? Vamos a bajar esto ahí un poquito. Ahí. Entonces decimos aquí que el T de n va a ser igual a, y sumo cada línea. Tenés 2 más, si estoy sumando, 1 más 1 son 2 más, 51 más 50 más 50. Bueno, eso se pudo haber reducido un poquito de repente. Algunos agarran y dicen 1 y 1 son 2 por el total, 2 por 50, pero da lo mismo, ¿sí? 50 y 50, y finalmente más 1.
¿Listo? ¿Me olvidé de algo? No, son 3 y 3 sumados. Ok, está bien. Esto es igual a, son 3 más, son 151. ¿Sí? Y aquí ya tengo un total que dice que esto es igual a 154. ¿Sí? Entonces el TDN me está dando un valor constante, ¿no? Un valor constante. Y nosotros sabemos por reglas de simplificación que esa es como una constante multiplicativa que se va a reducir a 1. Por lo tanto, si hablamos de términos de complejidad a término general, porque no hay caso mejor y peor acá, diríamos que esta es una complejidad constante con una aclaración que diga justamente esto, ¿sí? Complejidad constante, ¿ok? Entonces, más o menos acá se está viendo el enfoque de cómo hacemos los cálculos, ¿ya? Bueno, en realidad yo trato de medirlo todo para que no quede duda de dónde sale cada medición, ¿listo? Entonces esa sería la respuesta. Ahora, lo que he marcado con amarillo ya me dijo a mí la respuesta. Yo aquí ya sabía que era constante, ¿sí? Este y me dijo que era constante porque n no era parte de la repetición, ¿sí? Entonces definitivamente no importando n, iba a ser en función a este. Por más que aquí hubiera dicho 1.000.000, ¿sí? Igual es constante. Porque es un valor que no va a variar en función a n, que es justamente lo que hace que la complejidad se mueva. ¿Tiene alguien alguna preguntita de esta parte? Veamos el otro, ¿sí? Otro caso, a ver si hay algún comentario. Ok, presente. 2. Este está más bonito porque no está tan elegante. Les voy a poner unas negritas para que vayan acomodando un poquito la visión. La idea siempre es mirar el algoritmo. Vieron, yo no conteo directo. Voy directo a mirar qué quiere el algoritmo hacer. A veces la respuesta está simplemente por haber observado, por ejemplo, que el algoritmo es infinito, o porque una instrucción está mal y por lo tanto no se ejecuta el para, ¿cierto? Pero bueno, hay que ir detectando algunas cosas por impresión primero. Y ver qué es lo que uno espera. Yo estoy viendo este algoritmo. Acá hay una instrucción simple. Acá hay otra instrucción simple. Parámetros de entrada. 2 variables. Medio extraño. Pero bueno. Hay un for. Ahí está. Y ese for siempre, pues, los ciclos repetitivos normalmente son los que nos llaman la atención, ¿no? Ese for acaba ahí. Eso significa que hay una repetición de un ciclo. Pudiéramos esperar que haya algo de lineal. Veamos qué pasa con la variable que controla el ciclo, si es constante o de repente no. Acá dice término igual a 1 y menor que coeficientes.length. Y este coeficientes.length es un dato de entrada, que es una cadena. Y aquí lo que está haciendo es medir con el tamaño de la cadena, ¿no? Si la cadena es de 5, aquí está comparando con 5. Entonces este tema, ¿sí? De que el ciclo está controlado, ¿no? Por este n, básicamente, que era este que entró aquí, me está diciendo que este algoritmo en su repetición depende de este dato de entrada. Entonces es como el n, lo que he marcado con verde. Básicamente no va a ser constante. Este puede ser lineal en todo caso, porque hay un ciclo nada más. Ahora, para determinar de manera segura, podemos hacer el cálculo del running time o el TNN para tener el cálculo más aproximado, ¿ya? Vamos a hacer otra estrategia ahora. Voy a tratar de simplificar algunas cosas para que no esté tan largo. Miren, podemos hacer este tipo de simplificación, que en el otro también se podía, pero yo lo evité para que lo hagamos paso a paso. Ok, miren, voy a marcar las líneas que voy a analizar, ¿sí? Esta va a ser una y esta otra también, ¿sí? Ahí está. Esas dos líneas, ¿listo? Y tenemos también, curiosamente, dentro del for, instrucciones simples, ¿no? Acá hay una instrucción simple, ¿sí? Acá tenemos otra instrucción simple, ¿sí? Para que no se vea tan ahí. Y finalmente acá tengo otra instrucción simple. Yo sé que están dentro del for,
¿sí? 1, 2 y 3, ¿sí? Son 3 instrucciones simples, pero como son simples, puedo mirarlas como instrucciones que se pueden simplificar a la hora de sumar, ¿ya? Entonces, no hace caso. Ok, ahí está. No quiere hacer caso. Entonces, pueden también usar el otro método que hice hace un ratito, donde todo se suma en el momento en que pasas por esa línea, ¿ya? Bueno, ahora acá. Tenés uno por acá y tenés otro por acá. Para mí eso vale directamente 2, ¿no? Vamos a anotarle 2, ¿ok? Voy a ir al otro tramo. Acá tenés 1, 2 y 3. Entonces para mí eso vale 3 directamente para evitarme problemas, ¿sí? Entonces yo digo vale 3. Yo sé que todavía no está completo, pero estoy tratando de ir las constantes, trabajarlas de manera más simplificada para que no haya tanto cálculo, ¿sí? Ah, me estoy olvidando de esta de aquí abajo, ¿no? Aquí abajo hay una que quedó sueltita, que no va a afectar a la complejidad porque está fuera del mientras, pero igual hay que contarla, ¿no? Y esta vale 1 simplemente. Está 1, ¿ok? Bien, ahora vamos a revisar el tema del ciclo, ¿ya? Por estas dos están fuera, yo creo que ahí no hay nada que hacer. Lo voy a marcar de otro colorcito para que sepamos que esa ya está contada. Ok. Vamos con el for. La regla para medición del for dice lo siguiente. Si queremos medir el running time del for, hay que recordar que es una suma de 3, dice, ¿no? Y esta suma de 3, ¿alguien se acuerda en qué consiste? La cabecita. Miren, están separados ahorita. Vamos a ponerle colorcitos para que se den cuenta. El for tiene 3 elementos. Miren, 1, asignación de variable que controla el ciclo. 2, control de repetición. ¿Sí? Hay una comparación que controla la repetición. 3, incremento o disminución de la variable que controla el ciclo. Entonces, el for se analiza como una cabecita de 3 elementos que hay que sumar. Ahora, aquí resulta que el primer término, donde dice término igual a 1, es una instrucción que solamente se hace una vez en el for. Por eso ahí dice la fórmula 1 más, dice, ¿no? Siempre dice 1 más porque siempre, sí o sí, empieza con la asignación de un valor de inicio en la variable que va a controlar el ciclo. Y luego viene esta comparación. Y uno dice cuántas veces va a comparar. Y hacemos la misma estrategia que hacíamos en conteo de simples, porque coeficientes.length es como si fuera el n, ¿cierto? Imaginemos un n cortito, por ejemplo, de 3, ¿sí? Y si el término vale 1, ¿no? ¿Cuántas veces va a comparar hasta llegar a 3? 1 menor que el 3, verdadero. 2 menor que el 3, verdadero. ¿Por qué estoy aumentando de 1 en 1? Porque acá eso dice, ¿sí? 3 menor que el 3, falso. Y ahí el for va a terminar. ¿Cuántas veces pregunté? 3 veces. Eso siempre que tengan dudas, lo pueden corroborar con la tablita de conteo que yo les he enseñado. Aquí voy a poner n. Acuérdense que n está reemplazando lo que es el coeficientes.length, ¿ya? Tengo otra variable que es xn, ¿sí? Es muy útil esta tablita porque con eso no hay dudas. Resultado, ¿sí? Coeficientes es pues como una cadena. ¿Qué más? Tenés la variable término. Y por ahí tenés otras variables que, miren, no me interesan esas otras variables, ¿sí? Básicamente, a mí en el conteo me interesan las variables o la variable que controla el ciclo. Eso es lo que me importa. Entonces, por ejemplo, n me importa porque es el dato de entrada. En función a eso se va a mover el algoritmo. Me interesa término, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la variable que controla el for, ¿sí? Entonces, mire, ni siquiera xn me importa, ni resultado, ni coeficientes, ni ter. No me interesa seguirlas. Me interesan las variables que controlan la repetición porque yo necesito saber cuántas veces lo va a hacer. Si hubiera sido el coeficientes.length, en este caso n, hubiera sido básicamente 3, así de pequeñito, como si hubiera movido término. Fíjate que acá si
si la longitud es 3, hubiera dicho término en 1. Entonces acá agarra término y arranca en 1, ¿ok? Y luego el término de ser 1, dice acá, incrementa al siguiente. Se va a volver 2, ¿no? Y luego se va a volver 3. Y cuando se vuelva 3 va a venir y va a decir 3 menor que el 3, eso ya es falso. Porque 3 no es menor que el 3. Y el for va a terminar. Entonces acá yo tengo cómo se ha movido la variable que controla el ciclo. Y tengo las veces que preguntó, porque preguntó 1 menor que el 3, no, 1 menor que el 3, verdadero, y entró. 2 menor que el 3, verdadero, y entró. 3 menor que el 3, falso, y ahí se detuvo. Pero preguntó, a pesar de que es falso por acá, preguntó. ¿Cuántas veces preguntó? 3 veces. Y ese 3 está en función al n, ¿sí? Entonces acá yo cuando voy a poner uno más, le vamos a poner n, porque en mi análisis la longitud de la cadena es ese n, ¿ya? Por último, si tienes dudas, imagínate que aquí dice n igual a coeficientes.length y listo. Y aquí lo reemplazas por n, ¿ok? Entonces n es el número de veces que pregunta. Más, dice la fórmula. ¿Cuántas veces incrementa la variable que controla el ciclo? Mire, nació con 1, ¿sí? La variable empezó con 1, pero luego incrementó a 2 y luego incrementó a 3. Entonces, si yo reviso, incrementó solamente 2 veces. Y ese 2 tengo que ponerlo en función a n, y n es 3, entonces el incremento es n menos 1. Ya está. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Con pura teoría, porque ya yo sé cómo debo tasar a un para. Esto en sumado, los 1 se van y queda 2n. Listo. ¿Qué hago ahora aquí en el cuerpo del ciclo? Dice la teoría que el cuerpo del ciclo se tiene que multiplicar, la operación es multiplicación, por las veces que entra adentro del ciclo. ¿Y quién tiene las veces que entra dentro del ciclo? Eso lo hemos dicho muchas veces. Aquí lo vamos a marcar bien colorido para que se acuerden. Ok. Miren. Estoy refiriéndome a las veces que incrementa. ¿Sí? Las veces que incrementa es las veces que debe sumar. ¿Y dónde está el incremento? Bueno, está por acá, n-1. ¿Sí? Entonces lo voy a poner de un color para que se acuerden de que esa indica las veces que incrementa la variable que controla el ciclo. ¿Ya? Y acá simplemente lo multiplico. 3 por n-1. Ahí está. Y ya esto está listo. Esto va a ser igual a 3n, ¿sí? Menos 3, ¿cierto? Y ahora ya podemos calcular lo que es el t de n, que por supuesto ya lo habíamos anticipado, que era una tipo lineal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poner la línea divisoria, y por aquí vamos a indicar t de n. T de n es igual a, no sé qué pasa hoy con mi teclado, me arrepiento de haber hecho limpiar la computadora porque el teclado está mal. Bueno, T de n, veamos, ok, voy a sumar 2 más 2n más 3n menos 3 más 1. Y esto es igual a, simplificado completo, a ver, tenés 5n más menos 3 más 1 es menos 2, más 2 es 0, entonces queda 5n. Y bueno, igual este no tiene un caso peor, no tiene un caso mejor. La instructiva decía, determine la complejidad en términos genéricos. Porque fíjense que es un ciclo for, no hay ninguna condicional, o sea, no hay nada que vaya a hacer esto temas de caso peor o mejor, ¿ya? Entonces aquí definitivamente le decimos que simplificando la constante multiplicativa, esto va a quedar en O de n. Y era lo lineal, pero ya lo hemos demostrado de dónde viene, ¿ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta. Nada. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahorita van a pasar los políticos, entonces aprovechemos de hacer preguntas. Miren, estoy agarrando todo teoría. Por eso es que yo les dije, háganse un formulario de las reglas de conteo, ¿ya?
Y en la otra plana, las reglas de simplificación para determinar la complejidad, ¿sí? Entonces con eso yo agarro todo el tiempo, voy recordando y lo voy plasmando, voy recordando y voy plasmando. Entonces muchas veces yo ahora miro algoritmos grandes y no hago esto, ¿sí? Hago el conteo solamente de lo que importa, ¿sí? Cuando tú miras ciclos, ahí está el centro o el núcleo del problema, ¿no? La complejidad normalmente se va a acentuar en la repetición. Entonces yo lo que hago es seguir la variable que controla la repetición y veo qué instrucciones hay dentro del for. Aquí no me llamaron la atención porque eran simples, ¿sí? Valían para mí 3, por más de que hubiera contado, ¿no? Es 1 por 1 que hacía, no me importa, valen 3 y eso es lo que hace las reglas de conteo. Simplemente mide el número de instrucciones que el algoritmo tiene que ejecutar para resolver el problema, ¿ya? Y como ven acá, no me importó para nada seguir ni coeficientes, ni saber si era un vector, ni saber si él estaba ordenado o qué tenía por ahí. De hecho, tal vez no conozco muy bien qué está haciendo el algoritmo, pero básicamente está tratando de hacer unos temas de cálculos extraños, sí, no estoy muy segura. Creo que nos los inventamos solamente para la práctica de cómo a veces se nos presenta la n. Fíjense que no estaba muy claro, pero lo tuvimos que agarrar con este concepto, ¿ya? Además, también ustedes pueden consultar cuando ustedes tengan el algoritmo y tengan dudas en la interpretación, pueden consultar, ¿sí? Consultar porque no deben adivinar porque van a ir por mal camino, ¿no? Veamos otro ejercicio. Estamos elevando el nivel de complejidad. Este me parece que está un poco más difícil. Voy a ver si puedo disminuir un poquito la precisión. Y sí. Ok. Ya este es otra historia. Vemos muchas cosas en este algoritmo, ¿sí? ORD VecPro no me dice nada, ¿sí? Bueno, acá hay seguramente bueno, así vamos a poner. Int puntero vector 1, se supone que es un vector de enteros, ¿ya? Y aquí tenés un int n, indicando el número de elementos del vector de seguro, ¿ya? Entonces, acá veo, wow, acá hay un for, 2 fores, 2 ciclos repetitivos anidados, y acá hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta en todo caso. Bueno, aquí ya pudiéramos preguntar, si nos los dan así, nos dicen determina la complejidad, tú ya tendrías que preguntar si vas a analizar, si se va a analizar caso mejor o peor, ¿no? Si no indica, normalmente significa que debes analizar ambos, ¿ya? Pero igual tú tienes que pedir esclarecer el ejercicio. Acá no me dice nada, yo voy a esclarecer indicando que analicemos el caso peor del algoritmo, ¿ya? El caso peor trata de resolver el ejercicio tratando de que se efectúen el mayor número de instrucciones posibles. Es decir, me tengo que ir por el lado del algoritmo donde tiene que hacer más pasos para resolver el problema, ¿sí? Entonces, ese es el caso peor. Ahora, si vamos por el tema del O, y que aquí me han dicho determine el O, ¿sí? Vamos a ver si lo esclarecemos. No sabemos el O, quiere que lo trabajemos, entonces nos queda de otra. Bueno, el for, no hay nada que decir, deberíamos ver que entre adentro. Aquí hay otro for, también debería entrar el algoritmo adentro. Este for está en función a n, este también está en función a n. Y aquí viene el punto pues clave, porque este es un punto donde hay bifurcación, ¿verdad? Toma de decisión, 2 caminos, por falso o por verdad. Bueno, si estoy analizando el caso peor, debo hacer que este algoritmo trate de entrar siempre al verdadero del condicional. ¿Por qué? Porque por verdad tienes 3 instrucciones que ejecutar y por falso no tendrías nada que hacer, ¿sí? Entonces tendríamos que apuntar, como está pidiendo caso peor, este se mueva sí o sí por el lado amarillo, ¿ya? Ahora, sin embargo, a mí no me llama mucho la atención porque fíjate que son 1, 2, 3 instrucciones simples, son constantes, por regla de cómo contear un condicional. ¿Qué dice para contear un condicional?
Hace la pregunta que vale 1 y el cuerpo del lado que más va pesa. En este caso, 1 por la pregunta y 3 por el cuerpo del verdadero, ¿sí? 3 más 1, 4. Entonces, fíjate que todo esto vale un constante de 4, por el caso peor. Por el caso mejor, solamente preguntaría. Entonces, por el caso mejor, solo haría una instrucción, ¿ya? No va a afectar a la complejidad del algoritmo, a eso me voy. ¿Por qué? Porque justamente lo que está dentro del sí condicional son instrucciones simples, son constantes, ¿ya? Ahora, si dentro de este sí condicional hubiera otro mientras, otra repetición, la llamada a otro algoritmo que no importa si es lineal, cuadrático, eso sí va a marcar diferencia, ¿ya? Eso sí va a marcar diferencia. Entonces, en este caso no marca diferencia, pero yo debo respetar que si estoy analizando el caso peor, debo obligar a que vaya el mayor número posible de veces por verdadero, ¿ok? ¿Hacemos la medición o lo quieren hacer solitos? Está muy fácil y lo van a hacer solitos. ¿Qué me dicen? ¿Por qué vamos a ser hackeados? No entiendo qué están haciendo. Chicos, pregunto, ¿quieren que resolvamos este ejercicio o está muy fácil para que saltemos a otro? Sí. ¿Saltamos a otro? ¿O resolvemos? Pasa... ¿Ah? No les entiendo, la verdad que está mal mi parlante, parece. No responde ni en el chat. Así no me gusta pasar clases, la verdad que no me gusta, porque no es como en el aula, ¿no? Que los veía a todos, ¿sí? Pasar a otro, muy bien, entonces ya están expertos, porque ya se han dado cuenta que esto es cuadrático, ¿sí? Es cuadrático. Ok, sáquenle foto y me lo van a demostrar que es cuadrático, ¿ya? Ustedes. Pasamos al 4. Resolvamos. A ver, hay votaciones que ahora no sé si se habilitó. A ver, levanten la mano los que quieren resolver, para que yo ahorita lo revise. Hay votación ya. Levanten la mano los que quieren resolver, ¿sí? Sí, ese es el problema. Algunos están más avanzados, otros no, ¿sí? No vamos a tardar mucho. Démosle nomás los 10 minutitos, ¿ya? Ok. Vamos entonces por conteo. Lo más importante, las repeticiones del for, cuántas veces repite la variable que controla el for, eso es lo más importante en este ejercicio, ¿sí? En el i y el j. Entonces yo me voy a mover con una tablita de conteo, que la vamos a hacer aquí al ladito. Acá. Ok. Variables que controlan las repeticiones solamente. No me interesa por ahora vector. No sé qué tiene x cosas. Variable i. Variable... n primero, porque es pues la principal. N primero, luego i. Luego tenés j. No hay más. I y j. Facilísimo hasta esto. Ok. Tenemos que darle un n que nos muestre el comportamiento de la repetición. Aunque de ya esto pareciera que es cuadrático, le vamos a dar un n no muy chico ni muy grande porque nos va a demorar demasiado. Como hay dos ciclos anidados, tengo que idear un n de tal manera de que entre un número de veces más o menos bueno para demostrarnos cómo se comporta la repetición. ¿Ya? Entonces voy a irme por... Fíjense que i empieza en 0 y dice i menor que n menos 2. Ahí ya miren, se está disminuyendo 2. El otro, j, empieza en i más 1 y dice menor o igual que n. Yo creo que 4, ¿sí? Vamos a ver si me he equivocado. Calculo que un n de 4 nos va a dar un buen parámetro. Y arranca en 0. Estoy siguiendo el algoritmo porque necesito el conteo de comparaciones. ¿Sí? Necesito el conteo de comparaciones y de incremento de las dos variables, ¿sí? Las dos variables que tengo. Entonces, i en 0, 0 menor o igual que n menos 2, 4 menos 2 es 2, 0 menor o igual que el 2 verdadero, entra adentro del for de j, y el j dice i más 1, el i está en 0, más 1 es 1, j empieza en 1 más que i. Luego, j compara con n, ¿no? 1 menor o igual que n menos 1, dice. Sí, lo voy a pegar para que se note.
j menor o igual que n menos 1. Entonces miren, j va a ir solamente hasta 3, pero entra adentro. No importa lo que hace, y voy a empezar a seguir ahora la variable j, ¿sí? J de ser 1 incrementa a 2. Y 2 es menor o igual que el 3, ¿sí? Verdadero. Luego j se mueve a 3. 3 menor o igual que el 3, todavía es verdadero j, y luego vuelve a incrementar a 4, pero ahora dice 4 menor o igual que el 3, el j es falso y este for acaba, ¿sí? ¿Para qué? Para continuar con el otro para de i, ¿sí? Este para de i. Ahora, este i había quedado en 0, ¿no? Ok. Y ahora se va a mudar a 1, ¿sí? Avanza 1 y se pregunta, 1 menor o igual que n menos 2, 1 menor o igual que 2, verdadero, entra al for de j, pero este for de j vuelve a empezar con i más 1. ¿Por qué? Porque estamos viniendo de arriba. ¿Cuánto vale i? Vale 1, más 1 es 2, entonces j va a empezar en 2. Acá ponemos j en 2. Y luego dice 2 menor o igual que 3, verdadero. J avanza a 3, 3 menor o igual que 3, verdadero. J avanza a 4. Y luego pregunta, 4 menor o igual que el 3, falso. Se acabó este for de j. Y ahora va a saltar al siguiente para de i. El i que estaba en 1 se mueve a 2 y va a preguntar, 2 menor o igual que el 2, verdadero, va a entrar una vez más y dice j igual i más 1. Entonces j va a empezar en 2 más 1 es 3. Entonces j empieza en 3. 3 menor o igual que 3 dice, esto es verdadero, por lo tanto va a entrar, va a volver a girar y j va a incrementar otra vez. Entonces de ser 3 va a volverse 4 y va a preguntar, 4 menor o igual que el 4, perdón, 4 menor o igual que el 3, falso, ¿no? Entonces el for de j también acaba ahí. Vuelve a intentar avanzar el siguiente for de i. El i se pone en 3, pero viene acá y pregunta 3 menor o igual que el 2, falso, y se acabó el otro para. Entonces ya tengo la tabla de conteo para movimiento de la variable i y la variable j. ¿Qué me interesa de esta variable de conteo? Me interesa 4 cosas, ¿no? De aquí puedo sacar 4 datos, ¿sí? Vamos a insertar algunas columnas a la derecha. Ahí va una. Necesito incrementos de la variable i, ¿sí? Necesito comparaciones de la variable i. También necesito incrementos de la variable j, ¿sí? Incrementos de la variable j. Y también necesito comparaciones de la variable j. Siempre necesito esos datos porque en función a eso voy a poder medir el para, ¿sí? Entonces con esto ya tengo todo. Entonces aquí voy a poner incrementos de i, ¿sí? Comparaciones de i, incrementos de j y comparaciones de j. Incrementos de i significa analizar la repetición que ha habido en los incrementos de la variable i. Vamos a ver el caso de i. Estoy mirando esta columna, ¿sí? ¿Cuántas veces incrementó i en esa columna? Fíjate que i empezó en 0, pero de ser 0 se mudó a 1, a 2 y a 3. Entonces, en el fondo, i ha incrementado 1, 2, 3 veces. Pero yo no puedo poner acá que el incremento es 3, porque eso significaría que estoy haciéndolo solamente para n de 4. Yo tengo que ponerlo en función a n. Entonces, como n es 4, yo en vez de poner aquí incrementos 3, voy a poner que es n menos 1. Ya tengo los incrementos. La teoría me dice que las comparaciones siempre son una más que los incrementos. Entonces yo de aquí ya pudiera deducir que las comparaciones de este primer ciclo va a ser n. Pero también lo puedo ir y revisar. Fíjense, el i estaba en 0 y comparó. Se puso en 1 y comparó. Se puso en 2 y comparó. Se puso en 3 y comparó. Entonces todas estas veces hizo comparación. ¿Cuántas veces comparó? 4 veces. En función a n, las comparaciones son n. Entonces, ya yo tengo aquí sustentado el incremento y la comparación de i. El que nos cuesta un poquito más es en el segundo nivel, porque ya no se presenta una sola repetición, se representa una serie de repeticiones. Miren, 1, 2, 3,
¿ya? Ahí vamos a ponerle un colorcito para que se note. Creo que no tengo ahí, ok. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hasta ahí. Otro tramo fue 2, 3 y 4, ¿sí? Ahí vemos otro tramo de repeticiones. Entonces no es solo uno, son varios. Y el último tramo fue 3 y 4. ¿Ya? Entonces, 3 tramos ha habido de repeticiones. Ahí está. Y de aquí yo tengo que sacar la serie de comparaciones. Vamos a analizar solamente incrementos. Mire, acá, igual que analizamos por ahí, yo voy a analizar cada color. Veamos el amarillo, de 1 a 4. La variable J empezó en 1 y terminó en 4. La pregunta es, en el tramo amarillo, ¿cuántas veces incrementó la variable J? En números. ¿Cuántas veces? Empezó en 1 y llegó a 4. ¿Cuántas veces hubo incremento? En números, en números. Cuando se mudó a 2, 1. 4. No, nació en 1. ¿Sí? Tomen en cuenta que 3. nació en 1, ahí no hay incremento. 3. Perfecto. Entonces tomen en cuenta eso, ¿ya? Acá no hay incremento porque ahí empieza. Incrementó 1, 2, 3 veces. Eso es lo que voy a poner acá. 3. Así como está, en número. ¿Ok? ¿Qué más? En el siguiente tramo, nace en 2 y pudo llegar a ser 4. Solamente veo 2 incrementos. Ahí está. Y finalmente, en el último tramo, empezó en 3 y se mudó a 4. Solamente hubo un incremento. Esto es lo que se llama la serie de repeticiones. Se ha incrementado 1, lo voy a volcar nada más, la serie de repeticiones, 2 y luego 3 veces. Pues lo único que he hecho es acomodar en sentido inverso para que les sea más familiar, ¿sí? Esa es la serie de aritmética, ¿verdad? Ok, lo mismo sucede en las comparaciones. Vamos a analizar lo mismo en el sector amarillo. Las comparaciones son las veces que hizo esta operación. ¿Sí? Comparó, comparó. Entonces, siempre es una más que el incremento. Si aquí incrementó la primera vez 3 veces, la comparación, por teoría, va a ser 4. Si en el segundo incrementó 2 veces, la comparación va a ser 3. Si en el último incrementó una vez, la comparación va a ser 2 veces. Pero igual yo lo puedo verificar, ¿no? Porque aquí tú tendrías que contar. Las comparaciones son todas las veces que caminó amarillo. De 1 a 4. Ahí está, 4. Los verdes, 3. Y el celeste solamente 2. Ahí está. Igual lo puedo acomodar para que me sea familiar como una serie aritmética que es más conocida, que arranca en 2, pero se mueve a 3 y se mueve a 4. ¿Ok? Y aquí fíjense pues la diferencia, ¿no? Porque en este punto ya nosotros tenemos que hacer una especie de análisis de la serie. Esta no está tan difícil. Miren, en esta serie hay que tomar en cuenta su comportamiento. Su número de elementos es n. Y en esta serie, mirando la serie que tengo 1, 2, 3, su n es 3. ¿Ya? Su n es 3. Ahora, si yo sé que es n, por la regla de la serie, que también está en la parte teórica de conteo, por conocimientos de matemáticas o lo que son las series aritméticas, por la fórmula de Gauss, donde nos dice que se puede determinar el sumatorio de estos elementos, 1 más 2 o 3, utilizando la regla de Gauss, lo podríamos nosotros aplicar directo, ¿ya? Ahora, ¿por qué puedo aplicar Gauss? ¿Por qué? Quiero que entiendan que este 1 significa que hubo un incremento, ¿sí? Y eso fue una operación. Este 2 significa que hubo 2, y este 3 significa que hubo 3 incrementos. En total, ¿cuántos incrementos hubo aquí en esta serie? 3 más 2 más 1, ¿sí? Entonces, la serie 1 más 2 más 3, en este caso, me arroja 6. 6 incrementos ha hecho la variable J, pero no lo puedo poner en términos de 6, lo tengo que poner en términos de n. ¿Ok? Entonces, ahora agarro Gauss y digo, bueno, el conteo de los incrementos de J, ¿ok? Ahí lo estoy pegando, va a ser igual a el primer elemento de la serie, que es 1, más el último elemento de la serie. Estoy tratando de ser primero en números. El último es 3. Todo esto dividido entre el 2, multiplicado por cuántos elementos tiene la serie. La serie tiene 3 elementos, ¿sí? Lo multiplico por 3. Y todo esto dividido entre el 2, ¿no?
como no tengo el editor de ecuaciones, ahí está un poquito en forma horizontal. Y esto es igual a 6 también. Ahora, no me sirve eso. A mí me sirve que yo diga que los incrementos de J están en una fórmula, cosa de que esa me funcione para cualquier n que trabajemos. ¿Sí? Acuérdense que aquí fue para el ejercicio, pero tenemos que prepararlo para cualquier n. Entonces, el resultado tiene que estar en función a n. ¿Y eso qué significa? El primer elemento de una serie siempre es constante, lo dejo en 1, más el último elemento de la serie ya tiene que ir enfocado al n, como es 3. ¿No es cierto? Y n, el número de elementos de la serie que estoy analizando es 3, yo le digo acá simplemente n, ¿sí? Ahí está. Multiplicado por cuántos elementos hay en la serie. La serie tiene 3 elementos, eso es n también, ¿sí? Y todo esto dividido entre el 2, y esa es la regla de la serie, o la fórmula de Gauss, que nos permite calcular cuántos elementos hay. ¿Por qué esto nos sirve? Miren, dividido entre el 2, ¿sí? Todo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú agarras, por ejemplo, el n de 3, ¿sí? Tú reemplazas aquí n3, 3 más 1 es 4, 4 por 3 es 12, dividido entre el 2 es 6, o sea, también vas a llegar a 6, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho ahorita es encontrar simplemente la fórmula genérica en función a n, ¿ya? Y eso no es tan difícil. Cuando nos sale este tipo de series es muy fácil, ¿ya? Lo mismo hay que hacer para el otro lado, con la serie de repeticiones que se ha armado en las comparaciones, ¿sí? Lo mismo, analizo la serie que ha aparecido. Ahora, lamentablemente a veces las series no son tan fáciles como esta. Acuérdense que hay series cuadráticas, hay series cúbicas, hay series polinomiales, ¿no? Entonces a veces se complica el ejercicio, pero bueno, no hay de otra si nos sale largo. Entonces, acá en esta serie que estoy analizando, fíjense ahora mi mirada está por acá. La serie también tiene un n de 3, el n es el número de elementos, y en función a eso yo digo, bueno, las comparaciones de J van a ser iguales al primer elemento de la serie, que es 2, más el último elemento de la serie, que es 4. Todo esto multiplicado por cuántos elementos están en esta serie, son 3 elementos, y todo esto dividido entre el 2, ¿sí? Estoy haciendo la misma regla de la serie, ¿sí? Dividido entre el 2. Y esto es igual a 9. Entonces, 9 comparaciones. Ahora, si tú vas y miras, 2 más 3 más 4 son 9. Entonces, está funcionando. Ahora, yo lo llevo en términos de n. Entonces, otra vez, comparaciones de J va a ser igual a la misma idea, ¿sí? El primer elemento de la serie es 2, ese puede ser un constante, pero el último ya no puede ser 4, tiene que estar en función a n. N es 3, entonces aquí voy a poner n más 1, ¿sí? N más 1. Multiplicado por el número de elementos de la serie, que en este caso es 3, y n también es 3, entonces por n. Todo esto dividido entre el 2. Entonces, si tú te pones a fijar, esto se puede todavía simplificar un poquito, ¿sí? Por los constantes que han aparecido. Tendríamos n más 3, ¿sí? Multiplicado por n, dividido entre el 2. Ahora, si tú en esta fórmula reemplazas n de 3, ¿sí? Mira, 3 más 3 son 6. Por 3, 18. Entre 2 son 9. Y es justo lo que te arroja aquí exacto en numérico. Entonces, lo único que hemos hecho es encontrar una fórmula que me encuentre el cálculo para que yo lo pueda ocupar ahora que toca hacer el cálculo del número de instrucciones, ¿no? Acá, algo muy importante para ustedes es que entiendan por qué estoy usando la regla de la serie, ¿sí? Porque se ha armado una serie de repeticiones, ¿no? Por cada vez que hizo incremento de i. Y yo lo que estoy encontrando es una fórmula que sumarice esta serie de repeticiones y me posibilite ponerlo en forma de expresión en función a n, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho, ¿ya? Y aunque ustedes lo vean ahorita sencillo, esto es lo que a veces no se acuerdan de hacer en los exámenes y por eso no les sale el ejercicio, ¿ya? Es válido también hacer por inspección,
Ok, si tú te fijas, al final esto se puede simplificar a n cuadrado como término predominante y de ahí sacar, pero hay que saber justificar. No me sirve una respuesta donde se te pide complejidad y tú digas O de n cuadrado y no digas por qué ni cómo obtuviste esa respuesta. ¿Ya? Entonces hay que demostrar. El examen se les pide eso. Bien, ya tengo datos calculados. Esta tablita la vamos a bajar abajo para que podamos ahora hacer el cálculo del TDN. ¿Sí? Que no lo voy a hacer completo para que ustedes terminen, porque es más que todo operaciones de cálculo o de expresiones algebraicas, ¿no? Entonces eso es más fácil para ustedes. Muy bien. Ok. Vamos. ¿Cómo se mide el FOR? El FOR es la medición de tres cosas. Una, ¿sí? Vamos a extender esta ahí. Dos. Ahí está. Tengo uno para la variable que inicia con un valor, otro para lo que es la comparación y otro para lo que es el incremento. El FOR siempre se mide en ese tenor, ¿ya? Tenemos i igual 0, eso se hace una vez y vale 1. Más, ¿sí? Entonces la operación es más. Siguiente expresión, comparaciones de i. Ya lo tengo calculado, voy a la tabla, ¿dónde está? Comparaciones de i. Dice n. Entonces voy a decir que las comparaciones de i son n. El haber hecho la tabla me va a simplificar el trabajo porque ahora solo tengo que venir y copiar los cálculos, ¿sí? Más. Incrementos de i. Voy a la tabla, incrementos de i, n-1, ¿ok? Entonces esto ya es mero cálculo, n-1. Listo. ¿Cuánto es esto en total? n2n, ¿sí? Se queda como 2n. Ya lo tenés igualado a 2n. Ahí está. Bien, ya tengo uno. Vamos con la siguiente línea. Acá vamos a decirle, estoy calculando. Vamos, tenés un for de j, inicio de variable, comparaciones, incremento y resultado, ¿sí? Ok, vamos. ¿Cuántas veces se ejecuta el inicio de la variable j? ¿Quién me puede decir ese dato? ¿Cuántas veces hace esto? Vamos a ver la tabla de conteo. ¿Por qué voy a ir a la tabla de conteo? Sabemos que esta instrucción, este for, si estuviera solito, yo diría que el inicio de la variable es 1, ¿no? Estaría bien que lo pongas, es 1, pero está dentro de otro for, ¿sí? Está dentro de otro for. Entonces, ¿eso qué significa en términos de medición? De que tú estás obligado a ir al otro para y revisar el conteo de los incrementos de la variable que controla el ciclo que está encima. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer una multiplicación ahí. Ese 1, ¿sí? Lo tengo que multiplicar por los incrementos de la variable i. Y los incrementos de la variable i era esto, n-1. Y es justamente lo que voy a hacer acá, n-1. Ahí está. Voy a la tabla o uso el dato que tenía arriba. ¿Sí? Entonces fíjense que este n-1 está marcando justamente la multiplicación porque está dentro del ciclo i, ¿no? Del for que está controlado por i. Y esto que está ahorita se va a sumar todavía a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Comparaciones de j. Esto ya lo tenemos medido en la tabla de conteo. Voy a comparaciones de j. Aquí está. Es toda esta fórmula que hemos encontrado acá. ¿Sí? Yo voy a ciegas y digo comparaciones de j. Ahí lo pego. ¿Sí? Lo vamos a poner sin color porque se van a marear con los colores que ocupamos acá. Y no sé por qué se ha puesto así. Vamos a quitarle la propiedad de... Ok. Voy a poner un poquito más grande para que se vea mejor. Ya está. Entonces, fíjense que simplemente lo he copiado. Ahora, acuérdense que esto es comparaciones de j. Y ya está multiplicada esas comparaciones por los incrementos de i. ¿Sí? Entonces solamente lo tomo de la tabla de conteo.
Acuérdense que aparte J está en segundo nivel. Y aquí ya te está apareciendo n por n cuadrado. Si cometieras el error de quererlo multiplicar por n menos 1, te vas a dar cuenta porque esto te va a salir n cubo. Y tiene que llamarte la atención de que estos sean dos ciclos y te salga un n cubo. Incorrecto. Acuérdense que al hacer la serie de repeticiones ya lo hemos multiplicado por cada vuelta que hizo i. ¿Ya? ¿Qué pasa con los incrementos de j? También lo tenemos calculado por acá. La fórmula. Entonces también yo subo y directamente pongo el resultado de la fórmula que hemos calculado. ¿Sí? Voy a quitar sus colores porque esto ya va directo de la tabla de conteo. Y bueno, ya yo tendría que hacer nada más la suma de todo esto para obtener un resultado. ¿Ya? Entonces eso ya se los dejo a ustedes porque eso ya está fácil. ¿Qué más? Bueno, dentro del for tenés un if que está diciendo caso peor. Entonces tenemos que hacer de que siempre tenga que entrar al si condicional. No me importa qué tiene el vector, ¿no? Lo que me interesa es que la condición que tengo que analizar es el caso peor, y el caso peor es que entra el mayor número de veces, y eso significa que siempre va a ser verdadero de alguna forma la pregunta que se está planteando acá. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que simplemente lo voy a medir como tal. La pregunta vale 1, ¿sí? Aquí puedo usar las flechitas, ¿verdad? Que habíamos utilizado antes. Miren, la pregunta, ¿sí? Más, ¿qué más? Tenés la asignación, ¿sí? ¿Qué más? Hay otra asignación también acá, ¿sí? Y finalmente, una asignación más, ¿sí? Y cada una de esas instrucciones para mí vale simplemente un 1 de constante, ¿sí? Entonces eso significa que yo acá voy a agarrar y voy a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer más tema? Directamente acá digo, no, si cada una de estas instrucciones vale 1, lo voy a multiplicar por cuántas son. ¿Cuántas líneas son? Son 1, 2, 3, 4. 1 multiplicado por 4. Otro me diría, no le entiendo así. Bueno, creo que les gusta siempre ver así. 1 más 1 más 1 más 1. Son 4 veces el 1. Pero este es solamente el sí condicional, ¿no? El sí condicional en el caso peor. Debo multiplicar este sí condicional por los incrementos de la variable que controla el ciclo que está arriba. ¿Dónde está eso? Me estoy refiriendo al j más más, ¿sí? Y ese j más más, ¿dónde está acá? Está acá. Esto es el j más más. Incrementos de j. Entonces yo estoy obligada a multiplicar por toda esa cantidad que está acá, ¿sí? Vamos a copiar. Y acá le voy a poner todo esto multiplicado por los incrementos de j. Una vez calculado esto, ¿sí? Ya puedo decir igual y obtener la expresión, ¿sí? Entonces miren, al final son 3 expresiones que ustedes tienen que calcular. Yo creo que aquí ya no necesitan mi ayuda. Sin embargo, yo acá ya puedo indagar y decir que esto es una complejidad. ¿De qué tipo? Cuadrática. Cuadrática, perfecto. Miren, tiene que quedar en la memoria de ustedes lo siguiente. Cuando el algoritmo es demasiado elaborado, nos tenemos que ir a analizar lo que importa. ¿Qué importa? Las variables que incrementan en los ciclos repetitivos. Si tú tienes el conteo de las variables que incrementan, tú vas a poderla multiplicar por el cuerpo, que es donde normalmente está el núcleo que hay que analizar. ¿Ya? Entonces es suficiente. Para mí hubiera sido suficiente calcular lo que está con verde, porque la complejidad está aquí. Aquí está la complejidad del algoritmo. Acá. Ahí está la complejidad. Entonces, para evitarme mucho cálculo, si a mí me dijeran solamente O, yo tengo que poder atrapar qué es lo que me importa calcular. A mí me importa calcular incrementos de J, porque eso lo multiplico por el cuerpo del ciclo, que es donde están el mayor número de instrucciones. No me interesa el incremento de I, porque el incremento de I es solamente del for externo. Me interesa del que está más adentro. Eso también hay que notar.
Cuando hay ciclos anidados, el que más te va a importar es el que está más adentro de las repeticiones, el más cercano al nodo central, ¿sí? No el externo como el caso de I, sino el más interior que tengas adentro, ¿ok? Ustedes ya luego concluyen, seguro que sale un O de n cuadrado, ¿sí? Entonces lo podemos de repente responder indicando de que esta parte ya ustedes lo van a calcular, porque es mero cálculo de álgebra, ¿no? No hay ni potencias, bueno, hay potencias, pero que se van a quedar ahí sin simplificar. Entonces, O de n cuadrado, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Todavía? Ya estamos entendiendo más, ¿verdad? Cómo funciona esto, ¿sí? Bien, vámonos al otro ejercicio entonces. Si no hay más preguntas, voy a ver el chat un ratito. Ya, ok. Vámonos a la siguiente. Pregunta, borramos pizarra. Vámonos a este. Este estaba en el ejercicio de Kahoot. Vamos a ponerlo un poquito más clarito. ¿Qué les parece? En realidad tienes 3 ciclos anidados, ¿sí? Y a mí me dicen, por ejemplo, que calcule o determine la complejidad, ¿sí? Probablemente en algoritmos muy grandes nos piden normalmente solo complejidad y no running time. Ahora, si me pide running time, tengo que hacer la tabla de conteo para cada variable que controla un ciclo, ¿sí? Entonces, sí o sí estoy obligada a hacer. Ahora, aquí lo extraño es que simplemente tengo 3 ciclos anidados y aparece no hace mucho, ¿no? Si me voy por la teoría, el que más me conviene seguir es este, ¿sí? Este es el que más importa, ¿no? Pero lamentablemente para tener el cálculo de los incrementos de K, a la vez debo ir siguiendo a J, ¿sí? Y bueno, para seguir a J tengo que haber seguido ahí. Me estoy yendo al tema de que probablemente sí se puede trabajar con una tabla de conteo, pero por la magnitud de que son 3 niveles, estoy como que un poco obligada a hacer el seguimiento de las 3 variables, ¿ya? Al final puedo seguir las 3 variables, pero la que más importa es K, que es la que está más adentro de las repeticiones. Vamos a intentar armar su tablita de conteo simple. Esto también se puede calcular por sumatorios. Luego les voy a mostrar un ejemplo resuelto más un momento. Por ahora me voy a ir al tema de sumatorios. Entonces, como ya son 3 niveles, tampoco puedo darle un n para probar muy cortito. Un n. Anteriormente había trabajado con un n de 4. Ahora, si tú te fijas, está comparando con menor, está empezando en 0, está en 1, está en 1, pero está en función a j. Parece que un 4 todavía está, puede ser funcional, aunque, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, parece. Vamos a probar a arriesgarnos con 4, ¿ya? Voy a hacer la tabla de conteo al ladito primero para que entendamos dónde estoy trabajando, ¿sí? Variables que controlan las repeticiones, lo que importa. Tenés a n, que es un valor que le vamos a dar de 4, tenés a i, tenés a j, tenés a k, y esa x no me importa, ¿sí? Porque no está controlando ninguna repetición. El n lo voy a poner en 4 y voy a empezar a seguir el algoritmo para ver cómo se mueven las variables. Y arranca en 0 y j también en 0 por estas 2 instrucciones que tenés acá. J menor que n, sí, o perdón, i menor que n, verdadero, está comparando 0 con 4, ¿verdad? J, bueno, no sé por qué, ahora se pone en 1, ¿sí? Y luego dice k en 1, ¿sí? Ahí está. Luego viene un while k menor que j. 1 menor que 1, falso, ¿verdad? 1 no es menor que 1. Entonces, miren, el primer while no va a entrar. Entonces, no entra el while, pero j incrementa. Entonces, j de ser 1, ahora va a ser 2, ¿sí? Y da la vuelta otra vez, ¿no? Da la vuelta y pregunta, 2 menor que 4, verdadero, vuelve a entrar y k vuelve a empezar en 1, ¿sí? Entonces, acá k vuelve a empezar en 1. Y ahora dice, ¿no? K1, 1 menor que J, 1 menor que el 2, verdadero. Ahora sí entra K
y vuelve a incrementar a 2 para dar la vuelta al while, ¿sí? 2 menor que j, dice. 2 menor que el 2, falso, se sale del while, incrementa j, este j que estaba en 2 ahora se pone en 3, ¿sí? Y vuelve a preguntar, ¿sí? 3 menor que el 4, verdadero, cumple todavía. K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Miren, K vuelve a empezar en 1. Dice 1 menor que 3, verdadero. Entonces K de ser 1 se mueve a 2. 2 menor que el 3 está bien. K de ser 2 se mueve a 3. Y luego dice 3 menor que el 3, ¿sí? En K, 3 menor que el 3. Ok, 3 menor que el 3, falso. Termina el K, el J incrementa a 4, ¿sí? J incrementa a 4 y vuelve a preguntar el while. 4 menor que el 4 es falso. Entonces termina el while de J, ¿sí? Y dice incrementar I. Entonces el I que estaba en 0 ahora vale 1. Creo que es muy largo, ¿no? Ok, ni modo. Y se volvió 1 menor que el 4. J vuelve a empezar en 1. Uy, van a ser muchas repeticiones. Lo bueno de que sean muchas repeticiones es de que la serie de repeticiones sale clarita, ¿ya? J entonces vale 1 y dice J menor que N, 1 menor que el 4, verdadero, ¿sí? Incluso esto ya uno puede ir haciendo por inspección muy rápido, ¿ya? Pero yo estoy haciendo paso a paso para que luego ustedes vean su forma de simplificar. Ok, K en 1 otra vez y K se va a mover de 1, luego se va a mover a 2, 2 menor perdón, K es 1 menor que J, dice, ¿sí? 1 menor que el 1 es falso, ¿verdad? Entonces no entra el K, incrementa a J. J se pone en 2, ¿sí? Y vuelve arriba, 2 menor que el 4, verdadero. K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Ahí está. Pregunta 1 menor que J, 1 menor que el 2, verdadero. Entra K, K se vuelve 2, ¿sí? 2 menor que J, que es 2, 2 menor que el 2, falso. Entonces vuelve a incrementar J. J se pone a 3, ¿sí? J incrementa a 3 y dice K volver a empezar en 1, ¿no? Miren cómo esto se repite. Y se pregunta, 1 menor que el 3, verdadero, ¿sí? En K se mueve a 2, 2 menor que el 3, verdadero. K se mueve a 3 y dice 3 menor que el 3, falso, porque J es 3. Termina el K, el while de K, y incrementa J a 4. Y vuelve arriba y pregunta 4 menor que el 4, falso, termina el while de J y dice I más, el I que estaba en 1 se pone ahora en 2 y dice 2 menor que el 4, verdadero, J volver a empezar en 1, ¿sí? Un poquito largo, era que escoja uno más chico. 1 menor que el 4, verdadero, K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Entonces estoy siguiendo la tabla de conteo, ¿ya? 1 menor que, vamos con K en 1. 1 menor que 1, falso, no entra K, se termina este K y incrementa J, ¿sí? J que estaba en 1 se pone en 2, ok, y luego dice 2 menor que 4, verdadero, K volver a empezar en 1, acá K que estaba en 1, vuelve a ponerse en 1, y dice 1 menor que J, 1 menor que el 2, verdadero. Entonces entra el K y vuelve a incrementar a 2. Y luego dice 2 menor que J, falso. Se sale el for de K, o el while de K se termina. Incrementa J. J se vuelve un 3. Vuelve a girar arriba. 3 menor que el 4 es verdadero. K vuelve a empezar en 1. ¿Sí? Entonces otra vez K vuelve a empezar en 1. Y miren que esto se ha estado repitiendo, ¿no? 1 menor que J, 1 menor que el 3, verdad. Entonces K entra. 2 menor que el 3 entra. 3 menor que el 3 es falso. Termina el while de K. Y dice J más. El J se pone en 4. Y al volver arriba dice 4 menor que el 4, falso. Termina el while de J. Incrementa I a 3. Pregunta, 3 menor que el 4, verdadero, J vuelve a empezar en 1, y esta es la última tabla, ¿sí? K también, pregunta, 1 menor que el 4, verdadero, K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Lo bueno de acá que podemos hacer varias veces, ¿sí? K vuelve a empezar en 1, ok, empieza en 1 otra vez K, y aquí ¿qué dice? 1 menor que
que 1, falso, entonces termina el K, incrementa J a 2 y vuelve arriba, 2 menor que el 4, verdadero, K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Ahí está, y luego dice 1 menor que el 2, verdadero, entonces K se mueve a 2, pero al volver arriba, 2 menor que el 2, falso, termina el while de K, incrementa J, J vale 3 ahora, y va arriba y pregunta 3 menor que el 4, verdadero, K vuelve a empezar en 1, ¿sí? Ahí está, K empieza en 1, y dice 1 menor que 3, verdadero, entonces K va a mudar de 1 a 2, y luego K dice que vale 3, pero viene acá, dice 3 menor que el 3, falso, acaba el while de K, J incrementa a 4, y vuelve a subir arriba, dice 4 menor que el 4, es falso, acaba el while de J, incrementa ahí, y ahora vale 4, ¿sí? Y bueno, 4 menor que el 4 es falso, y se acabó la tabla de conteo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es la serie de repeticiones que tenemos. Ahora, quiero que noten que el comportamiento se repite en este tipo de algoritmos. Cuando tenés una variable que incrementa de manera constante como esto, vas a observar esto, ¿no? Mira, el K fue 1, 1, 2, ¿sí? Luego en la siguiente tanda 1, 2, 3, luego 1, 1. Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? Mira, cuando I valía 0, J se movió de 0, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Ahí estuvo una tanda, ¿sí? Vamos a analizar primero el I. Este celeste, cuando I valía 0, ¿ok? El J se ha movido de 0 a 4, ¿cierto? Ahora, cuando el J estaba en 0, ¿no es cierto? Perdón, J fue a 1, ¿ok? J fue a 1, K se ha movido de 1 una vez, ¿sí? Ahí está. Y luego cuando J fue 2, K se movió de 1 a 2. ¿Ya? Estoy haciendo otros colores en K porque ahí se ve el movimiento más complicado. Cuando J fue 3, K se movió 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Y luego cuando J fue 4, ya no entró al K, ¿cierto? Se salió. Ahora, otra tanda de J. J se ha movido 1, 2, 3 y 4 otra vez, ¿sí? Esta es otra tanda de los movimientos de J. Le vamos a poner otro color. Uy. Vamos a ponerle otro tono. Es que lo que necesito es que vayan asociándolo a lo que está pasando entre J y K. Miren. Este de acá no lo vamos a marcar porque es como nace J, ¿sí? Y lo que yo estoy marcando aquí son los movimientos. De 1 se movió a 4, de 1 se movió a 4 J, ¿sí? O en otra tanda J se movió de 1 a 4, miren. De repente esto les facilite mirarlo así primero. Ahí le pongo amarillo, ¿ok? Y la última vez J se movió de 1 a 4 también. Y aquí también hubo un movimiento, ¿sí? Entonces estoy viendo los movimientos de J en varias tandas, ¿ya? Ahora, en términos genéricos, quiero revisar I, arranca en 0, ¿ok? Entonces, el celeste es cuando iba I en 0, ¿sí? El verde es cuando iba en 1, entonces el I iba en 1, lo voy a poner en verde para que acompañe a esta secuencia de J. Cuando I trabajó con 2, ¿sí? Cuando I valía 2, ha habido esta secuencia amarilla. La vamos a poner del mismo color, amarilla. Entonces ahí estoy tratando de mostrar cómo estoy tratando de buscar un orden en la secuencia. Miren, celeste, esto movió J. Verde, esto movió J. Cuando I valía 2, se movió J así. Cuando I valía 3, ha habido otro movimiento. Vamos a poner el color rosado que está mostrando ahí abajo, ¿sí? Entonces ahí está. Ahora, cuando I valió 4, se acabó, porque cuando I valía 4, decía 4 menor que el 4 falso, ya no entraba adentro, y por eso este I está suelto, ¿sí? Se hizo el incremento, pero no entró a J. Ahora, ¿qué pasó dentro de K en función a J? Ok,
Cuando J valía 1, K también valía 1, pero no entró, ¿sí? Cuando J valía 2, K hizo este movimiento de 1 a 2. Cuando J valía 3, K hizo el movimiento 1, 2, 3. Y cuando valía J4, ya no entraba acá. Acuérdense que acá 4 menor que el 4 era falso y ya no entraba acá. Por eso con este 4 ya no se ve que hubiera entrado acá. Lo mismo ha sucedido en la otra serie de repeticiones. Observen este caso. Miren, este verde, ¿sí? Cuando valía 1, ¿sí? Y luego cuando valía 2, ¿ya? Lo voy a marcar con el mismo color ahora, ¿sí? Todo esto es la secuencia celeste, ¿ya? Toda esa es la secuencia celeste. Todo esto se marcó cuando K o J se marcó en celeste, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, ahí está. Todo esto marcó en la secuencia celeste de J. Y la secuencia verde, miren todo esto, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, y ahí se acabó, ¿sí? Y eso fue la secuencia verde que tuvo J. Es que acá me va a ayudar a armar la serie de repeticiones que necesito, ¿ya? Porque si no, no lo voy a anotar, ¿ok? Ahí está, verde. Y amarillo, 1, 2, 3, 4, fíjate, K empezó 1, no entró, pero luego fue de 1 a 2, y luego de 1 a 2, aquí creo que hubo un error, ¿sí? 1 a 2, a ver, 1, 1, 2, bueno, acá, 1, 1, 2, luego 1, 2, ¿sí? Acá me parece que me equivoqué y era un 3, sí o sí tiene que ser la misma repetición, ¿ya? Parece que lo puse el 3 erróneamente, 1, 1, 2, 1, 2, 3, esa es la secuencia amarilla, ¿sí? Que está apareciendo en el J, ¿ya? Y la secuencia rosada va a ser esta, miren, el K con 1 no entra, pero 1, 2, 1, 2, 3. Esa es la secuencia rosada que tenés. Tal vez alguien dice exagerado, sí, pero ahorita la idea era mostrarles cómo estaban las secuencias controladas, ¿sí? Aquí está, movimientos de J con celeste, con sus movimientos de K. Movimientos de J con verde, movimientos de K, ¿sí? Entonces ahora ya la serie de repeticiones va a estar más fácil, ¿ok? Paso número 1, encontrar incrementos, encontrar comparaciones y encontrar en cada una de las variables, es decir, 6 columnas a la derecha para incremento y comparaciones de cada uno. Sin embargo, ¿no? Si yo miro el algoritmo, ¿no? Yo me voy a dar cuenta que el que más me importa es K, ¿cierto? Me importa K, porque ahí está la complejidad del algoritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué me van a hacer para la siguiente clase como una práctica? Este ejercicio está enfocado a hacer la práctica, ¿ya? No es que realmente vayamos a tener este tipo de algoritmos en la vida real, pero el ejercicio es de conteo, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito para la siguiente clase? Que ustedes me den la fórmula que han encontrado o hasta dónde han llegado, ¿sí? Entonces, ustedes van a aumentar las 3 columnas o las 6 columnas a la derecha y van a hacer incremento y comparación de I, incremento y comparación de J e incremento y comparación de K. Con esos 3 datos vamos a irnos al conteo de I y J y K. Ahora, si la siguiente clase nadie ha podido haber hecho el conteo, para que lo hagan, lo voy a hacer yo. Les voy a demostrar de dónde salen las fórmulas, ¿sí? Ahora, esto es un método moroso, ¿no? Y por eso hay las matemáticas, ¿sí? Entonces yo ahorita voy a mostrar otra técnica de cómo también lo pueden hacer y sale también exacto por si acaso. No le tiene nada que desmerecer a este otro método, pero esto a veces se hace muy moroso con este tipo de algoritmos, ¿ya? Entonces, ejercicio para ustedes, la siguiente clase me tienen que pasar el conteo de todo esto, I, J y K. Con eso voy a empezar. Si no lo tienen, yo se los voy a mostrar y lo vamos a trabajar. Pero si lo tiene alguien, en función a eso, lo trabajamos, ¿ya? Ahora, la forma de resolverlo más fácil, aquí está. Déjenme ubicar la solución. Esto es el conteo de cúbico. Un segundo. Sí que nos falta alto, pero este... logaritmo cuadrático, ¿dónde se metió? Este es, ¿verdad?
Es el mismo ejercicio y aquí dice es 1 de n cubo. ¿Cómo es la otra técnica? No es tan complicada. ¿Alguien les es familiar esto? ¿Estos símbolos les es familiar? Sumatoria. Sumatorios. En el fondo el conteo son sumatorios. Por eso la regla de la serie se ajusta, ¿no? Pero podemos simplificar. Si lo que nosotros queremos es saber cuántas veces va a repetir, lo podemos sacar muy rápido. ¿En qué consiste la técnica? Agarras al algoritmo, ¿sí? Y tú dices, bueno, acá hay un while, 2 while, 3 while. Y acá tenés una instrucción que son 2 pasos. Y bueno, voy a pensar que esto vale 1. Entonces partís de ese elemento. Mire, acá, 1, ¿sí? 1, un constante de 1. Pero este constante de 1 está dentro de un for. El for de k que va de 1 a j menos 1. Fíjense. El for de k está empezando en 1 y al decir que está yendo hasta menor que j, en realidad k está llegando hasta j menos 1, ¿verdad? Porque aquí no dice menor o igual, dice menor. Eso significa 1 menos que j. Entonces lo estoy metiendo nada más en el sumatorio, pero estoy yendo, miren, del nudo para afuera, ¿ya? Entonces vuelvo. El 1 porque asumo que es un constante que no me va a afectar en simplificarlo a 1. Luego, voy saliendo del ciclo y digo, el ciclo empieza en k en 1 y va a ir hasta j menos 1. Lo encierro entre paréntesis y saco para afuera el otro sumatorio que es por el otro while de j, ¿sí? Me voy a fijar el otro while de j. Miren, ahí está. Ya hicimos para acá, ahora para j. J también empieza en 1. Entonces el límite inferior del sumatorio es 1. Ahora, está yendo hasta menor que n. El límite superior entonces es n menos 1. Entonces ese es el otro sumatorio que va a estar afuera. Miren, n menos 1. De 1 a n menos 1. Paréntesis para encerrar todo. Y finalmente voy buscando el último, que era el while de i. Y comenzaba en 0 y dice que es menor que n, por lo tanto está yendo de 0 a n menos 1. Entonces ese va a ser el último while. I igual 0 a n menos 1. Resolviendo por teoría de sumatorios, sale la formulita y al final, simplificando todo, te quedas con Q cúbico, ¿sí? Acá está la demostración de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para poder resolver por esta otra técnica? Necesito conocer las reglas de los sumatorios, que no son muchos. En la plataforma les he dejado un pequeño mini formulario de teoría de sumatorios que está justo con la regla de la serie, porque a veces nos van a hacer falta. Imagínate que acá yo me acuerde de esto, muy rápido puedo determinar la complejidad solamente calculando en función a esto, ¿ya? Se puede, en algún libro que vean de conteo, van a ver que trabaja con sumatorio todo el conteo. Pero en términos prácticos, a mí no me interesa realmente qué pesa esto. Me interesa la complejidad y por lo tanto me interesa medir las repeticiones que hay por cada vuelta de K. Y eso lo consigo con este cálculo que está aquí, ¿sí? Entonces, en sumatorios la regla es simple, ¿no? Se va despejando del nodo central para afuera. Miren, he conservado sumatorio, observatorio y solamente he trabajado esto como si estuviera el celeste solisto. Y este es un sumatorio de 1 a j menos 1. ¿Qué dice la teoría de sumatorios? Bueno, límite inferior es 1 más ¿cuántos hay entre el límite inferior y el límite superior? Eso es una simple suma, ¿verdad? Agarramos el límite superior, j menos 1, miren, j menos 1, ¿sí? Se le resta el límite inferior, menos 1, y se suma 1. ¿Por qué? Porque está tratando de ver cuántos hay entre el límite inferior y superior. Acuérdate que es lo mismo que hacemos nosotros. Si yo te digo, ¿cuánto hay entre 2 y 5? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuántos hay entre 2 y 5? ¿Cuántos elementos hay entre 2 y 5? 4. No. ¿Está bien lo que dice el compañero? ¿Cuántos hay entre... No, ¿cuántos hay entre 2 y 5? Ahí voy a achicar porque... está, ok, entre 2 y 5 el cálculo es, mira,
Tú dices de 2, 3, 4 y 5. Hay 4. ¿Y cómo calculo? Porque si fuera entre 100 y 501 no me voy a dar cuenta. Bueno, el cálculo es fácil. Dices límite superior menos límite inferior más el 1 siempre, ¿sí? Y en este caso eso te arroja el 4. Estaba bien lo que dijo el compañero, ¿sí? Entonces, si tú cuentas 2, 3, 4 y 5, en verdad hay 4 elementos. Entonces, esa es la teoría de sumatorio. Lo que estamos tratando de aquí es de medir cuánto hay entre el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Entonces, por ese motivo aquí dice j menos 1, ok, hasta tratando de, acá se me borró algo, ok, j menos 1, límite superior, ¿sí? Menos 1, límite inferior, más 1, ¿sí? Ahí está en el paréntesis. Haciendo operaciones, el paréntesis se reduce a j menos 1. Por teoría de sumatorios, una diferencia o una suma se puede separar. Aquí estoy separando, miren, de j igual 1 a n menos 1, de j menos el 1 constante de 1 a n menos 1. Trato esto otra vez como un constante, ¿sí? El sumatorio de un constante es límite 1, la constante que es 1, multiplicado por el límite superior menos el límite inferior más 1. Aplico la misma fórmula de que estuvimos trabajando acá, ¿sí? Aquí está, sería n menos 1. Y este otro, esto ya es sumatorio de un j igual 1 a n menos 1 de j, ¿sí? Entonces, este ya es la de Gauss, ¿no? ¿Qué nos dice Gauss? Límite inferior, ¿sí? Miren, a ver, vamos a ver, acá está la interpretación. Aquí, ¿sí? Está agarrando. Límite superior, n menos 1, ¿sí? Menos límite, el primer elemento de la serie, más el último elemento de la serie, ¿sí? Todo esto multiplicado por el número de elementos, dividido entre el 2. Miren, aquí está. Primer elemento de la serie es 1, último elemento de la serie es n menos 1, multiplicado por cuántos elementos hay entre superior e inferior. Calculo n menos 1, menos 1, menos 1, más 1. Fíjate que sigue siendo la misma fórmula, superior menos inferior más 1. Multiplicado por un medio, que es la división. Resolviendo esta expresión y quedando un término nada más sumatorio, se simplifica la expresión y finalmente te quedas con un solo sumatorio, ¿no? Y como esto es una resta, la podemos separar. Ahora este sumatorio está en función a n, ¿no? Y n ya no es un sub i, el n es un constante. Entonces puedo trabajarlo como un sumatorio de un constante. ¿Qué nos dice el sumatorio del constante? El constante sale afuera y se va a multiplicar. Miren, todo el constante lo saco afuera, ¿sí? Este de acá, ¿sí? Todo este constante lo saco afuera y lo multiplica por cuántos elementos hay entre el límite superior e inferior. N menos 1 menos 0 más 1. N menos 1 menos 0 más 1. Resolviendo esta operación, ya tenés afuera del sumatorio y aquí está una expresión que es cúbica y por simplificación, ¿no? Constante multiplicativa, en este caso, te quedarías con n cubo menos n cuadrado más n y por término de predominante te quedarías con n cubo. Ahí está, ¿sí? Entonces, no he aplicado más que la regla simple de sumatorios, ¿no? Pero me parece que está más corto que el conteo, ¿no? Pero bueno, lo que yo voy a pedirles es que ustedes, por favor, me lo resuelvan la tabla de conteo para este mismo ejercicio y van a ver que también les va a arrojar cúbico, aunque más simplificado, ¿sí? Pero de todas maneras, ahí está la otra forma de solucionar, ¿ya? Yo he resuelto ejercicios bien difíciles con sumatorios, pero ha sido en el sentido de achicarlo, ¿ya? Sé que a algunos no les gustan las matemáticas, ¿no? Entonces, creo que no les agrada, pero estas formulitas están ya hechas, solamente hay que usarlas, ¿vieron? Pura interpretación de fórmulas, ¿sí? Sumatorio de un constante, sumatorio de un término sub i o sub j, ¿sí? He aplicado dos reglas básicas y he conseguido calcular, ¿ya? Entonces esta es una fórmula, forma sencilla también de resolver conteo para encontrar la complejidad, ¿ya? Ok, entonces chicos, la siguiente clase ustedes tienen una tareita, es esto, ¿sí?
tienen que llevarlo a términos de incrementos y comparaciones para que pues yo vea si es que ya pueden hacer otros conteos. Es que si hacen van a tener mejor idea cuando tengan ejercicios de conteos en los cuales están obligados a hacer un seguimiento de las variables que controlan, así exhaustivo como en este caso. Me parece cansador a mí el seguimiento de la variable K, pero si no sabes sumatorios, esta es la alternativa más fácil, la única alternativa si quieres encontrar un conteo exacto, ¿ya? Ahora, no sé si hay alguna pregunta para terminar hoy. ¿Sí o no? Voy a revisar el chat. ¿Qué pasó? ¿Está muy difícil? No es. Bueno, veamos qué pasa cuando hagan la definición de la fórmula, ¿sí? La fórmula yo creo que la pueden sacar, pero quiero que analicen cómo va a salir para esto. Es un ejercicio más que todo para que ya tú te pruebes si ya puedes calcular. Si haces esto, ya no vas a tener dudas en los conteos de otros ciclos, ¿ya? Entonces es un ejercicio simplemente didáctico, más que en la vida real te vaya a salir un conteo tan complicado, ¿ya? Ok, va a quedar práctico, chicos. ¿Ya les habilité o no? ¿Ya No. Ay, es que estoy... Ya, sí, el práctico ya lo tengo que habilitar, ¿sí? Voy a tratar de apurarme con eso. Van a estar atentos, máximo el viernes ya va a estar su práctico. Voy a tratar de hacerlo entre hoy y el miércoles, ¿ya? El práctico hay que ir resolviendo los ejercicios, y cualquier consulta del práctico, por favor háganlo por la plataforma. De esa manera no perdemos el tiempo en clase, ¿ya? Ejercicio del práctico, consultas por la plataforma, ¿listo? Y en la clase ya hacemos esto. Está muy interesante. Vamos a ver cuántos hacen la siguiente clase, ¿ya? El conteo de este ejercicio. No sé si es una pregunta. Vamos a revisar esto más. Bueno. ¿Alguien ha levantado la mano porque quiera conversar o preguntar algo? ¿Nadie? El link, sí tuve problemas con mi cuenta, pero yo les voy a mandar el link en la próxima clase por si conservo el mismo o cambio, ¿ya? De todas maneras, nos veríamos el siguiente lunes, donde ya prácticamente vamos a terminar con conteo, porque vamos a hacer, bueno, este ejercicio lo vamos a concretar y de ahí nos vamos a ir a recursiones, análisis de algoritmos recursivos, donde bueno, hay más de una técnica de hacer el análisis. De repente Caricari trabaja con ustedes una forma. Desde el punto de vista que apliques correcto, no hay problema, igual yo lo acepto, el método que él aplica, ¿ya? Ahora en el tema de los recursivos, yo les voy a mostrar una técnica que también es sencilla y que te ayuda a definir la complejidad por simple inspección, ¿ya? Los recursivos son más fáciles de determinar por inspección y de justificar también, porque uno mira el algoritmo y el comportamiento y en la explicación indica de por qué sale logarítmica, lineal o cuadrática, que es la misma explicación que hemos visto aquí en los ciclos repetitivos. Acuérdense de que las recursiones son repetición también y por lo tanto van a tener comportamientos lineales, cuadráticos o logarítmicos o exponenciales, ¿verdad? Entonces son básicamente los 4 tipos que vamos a revisar la siguiente clase. Igual voy a preparar otra tanda de ejercicios para que sustentemos sobre esa base, ¿ya? Bueno, espero que no se hayan aburrido ahora. La siguiente clase espero que sea más emocionante con esto que me van a traer y los ejercicios de algoritmos recursivos, ¿ya? Si no es más, encargarles que revisen los análisis de algoritmos de ordenación que están en la plataforma, ¿sí? Ahí van a encontrar interesantes combinaciones, por ejemplo en el Merge Sort y el Quick Sort, porque ya, si ustedes recuerdan, esos son algoritmos recursivos, por eso no lo hemos visto todavía. Una vez que yo los defina, la siguiente clase, yo se los voy a mostrar esos algoritmos del Merge y el Quick, y por inspección ustedes van a poder definir la complejidad de esos algoritmos.
Sin embargo, también son calculables de esta forma, ¿sí? Bueno, por métodos recursivos, ¿no? Pero igual se parece a esto. No hacemos una tabla de conteo como esta, ¿sí? Por si acaso, en los recursivos no podemos hacer esto, o no lo hacemos porque no es práctico, ¿sí? Si es un lineal lo puedes hacer, si es un logarítmico ya no puedes hacer esto, ¿no? Pero de todas maneras, yo en la siguiente clase les voy a mostrar los 4 tipos de algoritmos recursivos que existen, y en función a esos 4 van a poder ustedes determinar, ¿no?, las complejidades de otros algoritmos similares o con comportamiento similar, ¿ya? Entonces eso sería para nuestra siguiente clase, que es el próximo lunes. Ya, entonces chicos, ahora sí, buenas noches, nos despedimos para hasta la siguiente clase. Espero sus comentarios en la plataforma, ¿ya? Sobre todo del práctico, ¿ok? Listo. Ok. Hasta luego entonces chicos, sus exámenes todavía están en revisión, por favor no se desesperen, ya los voy a tener listos, ¿ok? Nos vemos, chao, chao.